¿Qué tal? Bienvenidos. Hola familia, buenas noches. Ya estamos aquí. Un pelín tarde, 5 minutos tarde, pero ya estamos transmitiendo, gracias a Dios, completamente en vivo este lunes de Desenmascarando el Catolicismo Romano. Em, Hoy vamos a seguir hablando acerca de los sacramentos. Hoy vamos a ver uno más de los que la Iglesia Católica requiere, ¿verdad? Para así poder tener la salvación. Va a estar muy interesante, aunque breve quizá, pero muy interesante. Quiero comentarles, y me apresuro porque cuando uno nota las estadísticas acerca de las transmisiones en la plataforma, sobre todo de YouTube, em, pues bueno, ustedes ya saben que ha habido demasiados comentarios acerca de los temas, han generado pues algún tipo de controversia, sobre todo pues con las personas que profesan el catolicismo, pero pues bueno, yo entiendo que tengan dudas, que a lo mejor se sientan ofendidos, etcétera. Sin embargo, en el episodio anterior pues hubo demasiados comentarios de todo, por supuesto en contra de lo que se ha enseñado en este estudio. Pero pues bueno, hay una realidad que es clara y es que pues la Biblia nunca se equivoca, ¿no? La Biblia es algo inerrante, es algo que pues si lo dice la Biblia, como siempre lo he comentado, pues nuestra opinión ya no importa. Así que pues a todas las personas que buscan conocer acerca de los temas que estamos tratando, pues yo les sugiero de la manera más atenta que puedan escuchar al menos 5, 10, 15, 20, 25 minutos de la enseñanza porque pues las estadísticas que nos dan a nosotros las plataformas pues no mienten, ¿verdad? Y tampoco tendrían ni por qué hacerlo y no están ni a favor de mí ni en contra de ninguna persona que sea católica, pero pues quieren opinar y quieren hacer cuestionamientos y hacen aseveraciones, pues cuando no ven ni siquiera 20 segundos. Esa es la realidad. Entonces, no creo que sea correcto. Yo los invito, los animo a que pues escuchen primero todo el mensaje y entonces sí, después podemos con todo gusto debatir o podemos aclarar las dudas que se tiene y como siempre lo digo, siempre en el marco del respeto. La realidad es que yo no me ofendo si me dicen energúmeno, si me dicen hereje, si me dicen gnóstico, si me dicen bueno, tantas cosas en los comentarios, pues yo tengo mi identidad muy firme en Cristo, tengo mi identidad en Dios y aunque entiendo y respeto que son sus opiniones, pues bueno, volvemos a lo mismo. Primero hay que tener los elementos suficientes pues para poder opinar y hay que ver todo el clip, hay que ver todo el video, hay que escuchar todo el episodio en el podcast antes de hacer pues cualquier juicio. Así que pues bueno, vamos a seguir adelante. Es algo que a nosotros pues no nos va a impedir continuar con la enseñanza de la palabra de Dios y pues desenmascarando el catolicismo romano, que es algo muy importante. Sé que lo repito mucho, pero nunca está de más porque así como lo repito, hay muchos casos aislados que de pronto se conectan y ven los mensajes. Yo ayer justamente platicando con mi esposa, hoy orando por supuesto, recibí una respuesta del Señor maravillosa en Proverbios 22. La verdad es que pues la idea de hacer esta serie es porque hay muchas personas que yo conozco, que amo por supuesto y que me gustaría ver en la eternidad, además de todas las personas y la preocupación que a mí me da, pues que profesan una religión que no los lleva al cielo, no los conduce al cielo, a la presencia de Dios, sino que por métodos humanos, métodos pues solamente como control espiritual o social, incluso político, pues tienen a personas pues atadas, ¿verdad? A una vida de fe que no es la que Dios ha diseñado, ¿verdad? Y que está establecida por completo en la palabra de Dios, en la Biblia. Y pues valga también un poquito que además de ver pues los videos o escuchar el podcast, amigos católicos, pues también puedan ir corroborando todo lo que se dice en su propia Biblia. Yo de hecho uso una Biblia católica, pues para que vean que no hay nada aquí tergiversado como han afirmado y me han acusado. Eh, Hay una persona que comentaba que todo lo que digo de la Biblia y del catecismo pues es mentira, pues
siempre les digo, ahí está el catecismo, ahí está la Biblia, pues corrobórenlo. Yo en su momento trataré de irles respondiendo. eh, ya veremos cuándo. Pero bueno, vamos a seguir, hoy vamos a ver la penitencia, otro de los sacramentos discúlpenme, que el Catecismo Católico Romano pues solicita pues para tener la salvación. Ya estamos a punto de terminar el tema de los sacramentos y bueno, vendrá ahora sí uno que es muy, muy, muy importante y que seguramente va a generar aún más polémica. Vamos a estar hablando de la Virgen María y de todo lo que le rodea a la Madre de Jesucristo. Vamos a estar comparándolo con las miles de vírgenes que existen en cada cultura. Por supuesto, vamos a tocar el tema de la Virgen de Guadalupe, vamos a tocar el tema de la Virgen del Carmen, etcétera, etcétera. Va a ser algo interesante, pero repito, siempre con el afán de que nosotros podamos conocer la verdad y podamos entregarnos a Jesucristo, pues como es debido. Así que bueno, vamos a orar y poner esto en las manos del Señor. Padre, te damos gracias porque nos permite estar un lunes más. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, que nosotros podamos comprender que tu palabra pues es única, es infalible, es inerrante, Señor, y lo que ella dice, pues Señor, nosotros tenemos que creerle, puesto que es tu propia palabra la que está establecida en este libro, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que podamos nosotros aprender, también aplicar cosas y poder comprender, porque no solamente las personas que practican el catolicismo, alguna otra religión o secta, pues han sido atadas, ¿verdad?, con las consecuencias del pecado, pero en ti conocemos y tenemos la libertad, Señor, y hoy estaremos hablando justamente de eso. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a seguir adelante. Yo no sé ustedes, pero yo estoy tomando un delicioso cafecito en una preciosa taza. Normalmente no, no interrumpo la enseñanza, pero la verdad es que huele tan delicioso que me fue imposible no darle un traguito a mi cafecito. Bueno, la penitencia, otra serie, otra práctica, ¿no? Que de buenas obras que el catolicismo romano pues exige para tener, eh, ¿cómo se llama? La salvación, ¿verdad? Dice el artículo 1459. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más que reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Y aquí una vez más vamos a ir analizando cómo desde inmediato ya la sola definición de lo que es la penitencia pues ya contradice por completo la palabra de Dios, ¿verdad? Y el sacrificio de Jesucristo. Pues bueno, es obvio que quienes practican el catolicismo pues en todo el mundo cumplen, sobre todo en fechas especiales, cabalmente con las penitencias, ¿verdad? Creyendo que pues Dios en realidad les está exigiendo estas obras para reparar el daño que han hecho, la consecuencia del pecado y que a través de esa penitencia pues puedan tener una nueva vida espiritual o puedan ser limpios espiritualmente, ¿verdad? Las escrituras pues revelan que esta práctica no es sino una tradición, una vez más, de hombres, como lo hemos dicho a lo largo de todos estos 21 episodios, ¿verdad? Y una vez más, pues se menosprecia el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo más grave de todo es que tienen tan arraigado el practicar una penitencia que han tenido o han tomado incluso la idea que entre más fuerte, más duradera, quizá más retadora o de una forma más, pues me atrevo a decir muchas veces más cruel la penitencia, pues bueno, se lavará
el pecado, ¿verdad? De una forma más eficaz, como si nuestra alma no fuera limpia solamente con jaboncito y con agua, sino hay que meterle cepillo, hay que meterle, hay que meterle fibra de esas de acero y pulidor y esmeril y de todo. Entre más la penitencia pueda ser dolorosa, pues se tiene la idea de que es más eficaz la reparación espiritual y pues no hay nada en la palabra de Dios que nos enseñe eso. Siempre hemos dicho a lo largo de estos episodios que conviene más, ¿verdad?, hacerle caso a la Biblia porque tenemos la palabra profética más segura, la cual bien hiciéramos en poner atención y estudiar y aprender, mucho más allá de las bondades y las bendiciones que nos otorga Dios a través de su palabra, pues es el convencimiento de que la Biblia nos muestra a nosotros el camino que debemos de seguir en un mundo espiritual caído, en un mundo espiritual que cada vez aleja más a Dios y que no debería de haber la posibilidad de acercarnos a las tradiciones o a los preceptos, ¿verdad?, imaginativos o como medio de control espiritual que han tenido a lo largo de los siglos y siglos el magisterio eclesiástico, las autoridades eclesiásticas para mantener cautivos a los feligreses, ¿verdad? Hemos dicho antes que en la cruz del Calvario Cristo pagó el precio total por los pecados y volvemos a lo mismo, creer que hacer buenas obras es recuperar la pureza espiritual, negando la fe que nosotros ponemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que el poder de su sangre es completo y es suficiente pues para perdonar nuestros pecados. Dice el artículo 1459 que sí existe, no me pongan en los comentarios de que nada de esto dice el catecismo, ustedes lo pueden buscar, que la absolución quita el pecado pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Vamos a entenderlo un poco. Hay una realidad, ¿verdad? Hay una realidad que está establecida en la palabra de Dios y que Jesucristo nos lo enseñó y él decía que pues todo lo que hemos de sembrar, eso mismo cosecharemos. Si nosotros sembramos pues un árbol de naranjas, pues vamos a cosechar naranjas. Si sembramos un árbol de pera, pues vamos a sembrar un árbol vamos a cosechar pues peras, ¿verdad? No podemos sembrar un árbol de limones y tener la esperanza de que cosechemos mangos, pues es, pues mangos, nada, o sea, no, eso no puede ser, es antinatural, o sea, eso simple y sencillamente escapa a toda lógica y el mismo Jesucristo nos lo enseña que todo lo que sembramos hemos de cosechar. Hay una parte que es muy real y es en el perdón de pecados, como dice Juan 1.9, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, es decir, a través de la confesión con un arrepentimiento genuino y a través de la sangre de Jesucristo, pues nuestros pecados son completamente limpios, eso es verdad. Cuando hay un genuino arrepentimiento, nosotros conocemos que Dios, claro que nos perdona, claro que pone esto en blanco una vez más, solamente si hay un genuino arrepentimiento. Ya les he recomendado que vayan al canal de YouTube y busquen el genuino arrepentimiento, el mensaje que tengo basado en el Salmo 51, para que podamos aprender un poco más. Pero también es cierto que si bien Dios nos ha perdonado de nuestra falta, pues nosotros ya sembramos algo pues que es corrupto, algo que es deshonesto, algo que es traicionero, y pues no podemos hacer nosotros a Jesucristo mentiroso y decir que no vamos a cosechar lo que sembramos. Esto es una realidad. Nosotros cuando cometemos pecados y hemos cometido pecados en serio abominables, cosas terribles, el Señor nos perdona cuando hay un genuino arrepentimiento, su sangre nos ha limpiado ya de ese pecado, encontramos una absolución, como lo denomina el catolicismo, y como dice el catecismo, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó, eso hasta cierto punto es una realidad. Ya por supuesto que Dios nos ha perdonado, pero pues sí hay una consecuencia, ¿verdad? Que la sangre de Jesucristo nos limpie de todos los pecados no significa que no haya una consecuencia. Y una consecuencia, pues que nosotros mismos provocamos, que nosotros mismos, a la cual nosotros mismos accedemos
a causa de nuestro pecado, ya haya sido por error, por haber caído en un lazo del enemigo, o incluso, y tengo que decirlo, por la práctica del mismo pecado. Sin embargo, a diferencia de lo que manifiesta el catecismo, es que nosotros la consecuencia, lo que tenemos que cosechar, pues normalmente va a ser algo doloroso, va a ser algo que nos costará trabajo, pero nunca lo haremos solos, siempre estará el Señor ahí ayudándonos a levantar esa cosecha, ¿verdad? Dentro de esto, como nos enseña Romanos 8, pues siempre va a haber una lección, siempre va a haber un momento de aprendizaje, siempre va a llevarnos, ¿verdad?, más adelante en nuestra vida espiritual. Yo lo aprendí muy bien hace muchos años, lo reaprendí en cada error que he cometido, lo reaprendí ayer, lo reaprendí antier, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con todos los errores que nosotros llegamos a cometer. Y algo me quedó muy claro, que la cosecha en realidad pues no nos hace perder, sino nos hace aprender, ¿verdad? Nosotros en Cristo, sabiendo que, como dice el mismo Dios, el Padre a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, pues eso es causa, ¿verdad? Es una consecuencia de nuestras malas decisiones y de nuestro pecado. Y es algo que Dios hace pues para corregir nuestro camino, para que evitemos caer una vez más, para que nosotros recibamos pues la disciplina de parte de Dios, porque pues la palabra correcta para usarla y sin que nosotros tengamos temor, aunque sí habríamos de tener ese temor también, es pues la palabra castigo, ¿verdad? Hay un castigo, por supuesto. Dios nos puede perdonar de los pecados de los cuales somos capaces de arrepentirnos a través de su don, a través del Espíritu Santo, pero pues también hay un castigo, o sea, no podemos nada más nosotros decir, pues hoy peco, mañana me arrepiento y ya no seré castigado. No, la realidad es que hay una consecuencia. Pero como Dios es bueno y es misericordioso, nosotros podemos clamar al Padre, ¿verdad? Sabiendo que Él estará ahí presente mientras nosotros estemos cosechando lo que sembramos. Muchas veces va a ser increíblemente doloroso, pero el consejo que yo te puedo dar hoy es nunca te sueltes del Señor a pesar del dolor que pueda traer el castigo a causa de nuestra desobediencia. La mejor forma de salir adelante es de la mano de Jesucristo. Nosotros no tenemos que hacer otra cosa más que no soltarnos de Él. Y es aquí donde se marca tan grandemente la diferencia, porque mientras nosotros, los cristianos, los que somos hijos de Dios, no nos soltamos a causa de la consecuencia, a causa del castigo de la mano de Dios, sino que recibimos consuelo, fortaleza, recibimos dirección, recibimos un abrazo, recibimos todo aquello que nos va a ir levantando poco a poco, a diferencia de lo que promueve el catolicismo en su catecismo, es justamente que nosotros debemos pagar. Y como te decía hace un momento, pareciera que la penitencia entre más severa sea, más pulcro será nuestra alma, más limpio quedará nuestro espíritu, pero eso está completamente mal y sacado de contexto. Hebreos 10, 17, 18. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hay una promesa de parte de Dios que me gustaría que leyéramos y que de verdad pusiéramos un énfasis grande, grande, grande en cómo el Señor nos habla del pecado. Vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 10 y 17, capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice así, vean qué cosa tan maravillosa. Una vez más, les recuerdo, estamos usando una Biblia católica, la Torre Samat, que es una Biblia muy reconocida y que utilizan en su liturgia. Dice así, añade enseguida, y ya nunca jamás me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Cuando quedan pues perdonados los pecados, ya no es menester oblación por el pecado. Qué cosa tan increíble. Y vamos al contexto en el versículo 16. He aquí la alianza que yo asentaré con ellos, dice el Señor,
Después de aquellos días imprimiré mis leyes en sus corazones y las escribiré sobre sus almas, ¿verdad? Está hablando de los mandamientos, está hablando del deber, de lo que debemos hacer como hombres de fe, como mujeres de fe que caminamos con Cristo. Y dice el versículo 17 que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ya nunca jamás acordará Dios de los pecados ni de nuestras maldades. Cuando quedamos pues perdonados de los pecados, ya no es menester oblación por el pecado. Ya no hay necesidad de oblación por el pecado. Y vamos a consultar qué significa la palabra oblación. Dice ofrenda y sacrificio que se hace a Dios. O sea, pues amigos, creo que no hay una forma más clara de decir absolutamente esto. O sea, Dios cuando ha perdonado nuestros pecados, Él mismo en su palabra, en la carta a los Hebreos en el capítulo 10 nos enseña que Dios ya se olvidó de los pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, porque ya cuando estos han sido redimidos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo ya entregó su vida por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que no hay necesidad de oblación, no hay necesidad de sacrificio, pero la penitencia pareciera que es necesaria a la luz del catecismo católico. Contradice de una forma contundente lo que dice Dios en su palabra, haciendo una vez más inútil el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Volvemos a lo mismo y es una repetidera, pero es que cada doctrina del catolicismo destrona a Jesucristo para entronar las capacidades humanas, para entronar el sacrificio humano, nuestros propios medios para estar limpios. Lo que en pocas palabras se dice es que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario simple y sencillamente no fue suficiente, no fue el adecuado. Hay que subsanar huecos, como toda la práctica de los sacramentos, como la penitencia, como la confesión, como el bautismo, porque dice el catecismo católico que eso es lo que se requiere para hacer por completa la obra redentora de Dios. Pero qué contradicción más grande nos encontramos en Hebreos 10, 17 y 18 con lo que dice el catecismo, ¿verdad? Porque dice, liberado el pecador, todavía debe recobrar, perdón, plena salud espiritual. O sea, yo cuando soy perdonado por Jesucristo, recobré mi salud espiritual por completo. Cuando soy lavado con la sangre del Cordero, te recobré mi salud espiritual por completo. Viene el castigo, viene la consecuencia. Nosotros aprendemos acerca de eso, luchamos por no soltarnos y no enojarnos con el Señor y seguimos avanzando y seguimos creyendo y seguimos construyendo una relación más orgánica y más sólida con el Hijo de Dios. Pero el catecismo es lo que dice que debemos hacer algo para reparar los pecados y se debe satisfacer de manera apropiada o expiar los pecados. Esta expiación, esta satisfacción se llama también penitencia. Entonces, cada persona que practica una penitencia después de haberse arrepentido genuinamente y en el supuesto de que Dios lo haya perdonado, se siente simple y sencillamente incompleta. Tiene que inmolarse, tiene que abstenerse de cosas, tiene que lastimar su cuerpo, tiene que hacer una serie de sacrificios, como lo leíamos, tiene que hacer oblaciones que el Señor ha dicho ya no son necesarias. Dios promete que nunca más se acordará en Hebreos 10 de los pecados que cometimos. Los verdaderos cristianos declaramos una vez nuestros pecados a través de un genuino arrepentimiento que es otorgado por Dios, que es otorgado por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos perdonados, ahí se acabó. No se necesita ofrendar más por ese pecado. En otras palabras, no hay obra alguna que nosotros podamos lograr o que nosotros podamos hacer para lograr ser completamente limpios, puesto que Cristo ya lo hizo todo. Ya no hay nada que limpiar en términos claros. Más adelante, el catecismo en el artículo 1460 declara estos reglamentos naturalmente impuestos por el magisterio eclesiástico
o las autoridades. Dice, la penitencia que el confesor, es decir, porque aquí ya, ¿verdad? Vamos a juntar dos, la penitencia y la confesión de pecados al ser humano, a lo que se conoce como la confesión auricular, que si tú te perdiste el episodio, búchate para atrás algunos capítulos y escúchalo, velo, porque está súper interesante y cómo esto no es tampoco para nada bíblico y solo es creado para tener un medio de control. La penitencia que el confesor, es decir, el sacerdote que está escuchando al pecador, impone, debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Volvemos a lo mismo. Hay un ser humano, porque es un ser humano, como usted, como yo, por supuesto, que valora qué tan grave fue el pecado. Y ya lo habíamos platicado en episodios anteriores de la misma manera. No existen los grados de pecado. Claro, hay algunas cosas que son muy evidentes, que son muy serias, que son de verdad grotescas, otras que aparentemente no lo son tanto, pues si comparamos lo que comúnmente se denomina como una mentirilla blanca, comparado con un genocidio, por ejemplo, un asesinato, una violación, etcétera, etcétera, comparando, por ejemplo, el robo a lo mejor de un pan comparado con el robo del presupuesto de una nación, o no sé, se me ocurren tantas cosas. Puede haber una percepción de gravedad, sí la hay, pero la Biblia no habla que alguien peca más o peca menos. El pecado es pecado, pero ve hacia esos episodios para no entretenerme en este asunto. Pero repito, el confesor, el sacerdote que está escuchando, qué tan grave fue lo que la persona está confesando a su parecer, de acuerdo a su experiencia, en su propio juicio, en su yo opino, yo considero, a mí me parece, yo creo, tengo referencias de, va a imponer una penitencia. Lo que han enseñado a, a los profesantes católicos es que sí, el perdón de pecados no es suficiente, sino tiene que haber una penitencia para que nosotros, o ustedes más bien, puedan estar por completo restaurados en el espíritu. Que entre más, lo digo por tercera vez, agresivo quizás sea la penitencia, incluso flagelando nuestros cuerpos, purificaremos más nuestra alma, limpiaremos más nuestra alma, ¿verdad? Saldremos de ese pecado adelante, puros y limpios, repito, haciendo inútil una vez más la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice, debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Y lo peor de todo es que, bueno, pues ya vamos a suponer que eres católico, tú profesas esto y lo quieres obedecer. Tampoco lo hacen, porque no se acercan al cura y que a lo mejor te puede decir, oye, pues camina, bueno, camina de rodillas desde la entrada del atrio hasta el altar de la iglesia, pero, oh no, otros piensan que pues solamente a lo mejor con ayunar o solamente con darte uno o dos azotes. Y créanmelo, no estoy diciendo una tontería ni estoy diciendo mentira. Sucede que hay penitencias de esa manera. Y dijeras, bueno, pues ya si el sacerdote me lo envió, pero hay quienes ni siquiera hacen caso del artículo 1460, donde ustedes que creen en esto, que profesan esto y que obedecen al sacerdote, al cura de tu iglesia, etcétera, etcétera, tendrías que acudir a él para que él te pusiera la penitencia. No, ya todos son católicos tan expertos y saben exactamente qué es lo que quiere Dios y qué es lo que quiere cada uno de sus ídolos y qué es lo que quiere cada uno de sus santos y cada una de la gente muerta que consultan, que dicen, no, yo considero que lo que hice es tan grave que me voy de aquí a 68, 69, 75 kilómetros en bicicleta sin parar. Me voy caminando, me voy de rodillas 2 kilómetros. No importa si me sangran, es la penitencia que yo ofrecí, es la penitencia que yo merezco a causa de mi maldad, a causa de mi pecado. Ni siquiera acuden a quien se supone tendría que percibir la gravedad del pecado para poder atender. Ya cada quien ahora sí que se receta a sí mismo. Bueno, igual en el 1460 dice, la penitencia puede consistir en la oración. Estamos de acuerdo, ¿verdad? En ofrendas, porque también, sí, cáete con el dineral y para qué les cuento, porque a veces
Pues sí, tienen más propiedades que cualquier servidor público, que cualquier profesionista. Híjole, bueno, se puede hacer obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos de llevar. O sea, tienes que tener paciencia en todo el castigo, en todo el sacrificio, en toda oblación que se haya determinado por tu autoridad espiritual o por tu propio criterio para poder ser por completo purificado. Tienes que dar a lo mejor mucho dinero porque, bueno, en México aquí es muy sabido, existen santos, existen, pues sí, pues sacerdotes, existen poblaciones a las que el mismo narco, después de haber asesinado personas, van y su penitencia es dar millones y bueno, pues se los dan. Su penitencia es repartir dinero a manos llenas, ¿verdad? Para apaciguar la conciencia. Otros, por supuesto, ya ni conciencia tienen y son los peores sicarios y lo peor que puede existir. Y bueno, ya hablando de estas palabras tan fuertes, si Facebook las detecta, pues ojalá que no me, ¿cómo se dice? Que no me cancelen por algunos meses o semanas la cuenta. Si me ven lejos y no encuentran es porque estoy mencionando temas un poco complicados que pues Facebook a veces no acepta en unos algoritmos que tiene, pero no es importante. Lo importante es lo que dice Dios. Dios nunca ha demandado de nosotros obras buenas para ser por completo justificados delante del Padre. Dios nunca nos ha mandado a ser penitentes, ¿verdad? Para alcanzar la pureza espiritual. Eh, Todo lo contrario, lo único que Dios nos ha dicho es que confesemos nuestros pecados y que Él es fiel, puesto que lo prometió. Él es justo, puesto que así lo designó. Para limpiarnos de toda maldad. Repito, siempre ha sido a través de un genuino arrepentimiento. No podemos nada más llegar así, decir, perdóname por todos mis pecados. Lo mismo, ya lo hemos hablado. Pero pues dice el Salmo 86:5 que el Señor es bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que le invocan. Nunca dice que el Señor es perdonador y que su misericordia se extiende para todos aquellos que hacen penitencia. El simple hecho de invocar el nombre de Jesucristo, de clamar por ser limpios con su sangre, la confesión de pecados, de decirle, Señor, aunque Él lo sabe porque ya nos vio, aunque Él conoce nuestro corazón y cada uno de nuestros pensamientos, el Señor necesita que nosotros estemos conscientes y la mejor conciencia es externándolo de labios, ¿verdad? Diciendo, Señor, hoy yo me robé este dinero, hoy, Señor, yo malgasté, hoy, Señor, yo hice algo indebido con un hombre, hice algo indebido con una mujer, hoy, Señor, mis ojos se corrompieron, mi mente se entusiasmó con cosas ilícitas, hoy, Señor, acepté un soborno, hoy robé, hoy maté, etcétera, ¿no? El Señor nos mueve a nosotros a hacer una confesión de pecados genuina. Y Él es bueno, como dice el Salmo 85, y perdonador para extender su misericordia con todos los que le invocamos. Nunca nos dice que debemos hacer a partir de ese momento una penitencia o algo que nos lleve a convencerle de que estamos arrepentidos. Y segundo, que a través de esa penitencia nuestra vida espiritual se vuelva pulcra, íntegra, prístina, ¿verdad? No, eso solamente lo puede hacer la sangre de Jesucristo. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios. Y pues bueno, vamos a leerlo. Gálatas 2:16, ¿qué nos dice la Biblia de nuestros amigos los católicos? Que veamos que nosotros entendemos que esto es la palabra de Dios y aunque también comprendemos que primero está el catecismo, luego la tradición y hasta el último la Biblia, usted vaya valorando a lo largo de estos 21, 22 episodios si conviene primero hacer caso al hombre antes que a Dios. Dice Gálatas 2:16, lo leeré completo. Sin embargo, sabiendo que no se justifica el hombre por las obras solas de la ley, no hay obra que nos justifique sino por la fe en Jesucristo. Y pone 2 puntos.
Esos dos puntos vienen a contexto, por eso creemos en Cristo Jesús, a fin de ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto ningún mortal será justificado por las obras de la ley. Si tú, bueno, vamos a suponer que te dijeron, no hay forma de que solo a través de la confesión de pecados quedes completamente justificado. Ahora tienes que hacer una penitencia para poder limpiar tu alma, etcétera, etcétera. Está contradiciendo por completo la palabra de Dios, porque la penitencia una vez más es una obra que intenta limpiarnos de pecado y darnos acceso al reino de los cielos. Y lo que deja claro Gálatas 2:16 es que eso no es posible. La penitencia no te justificará delante de Dios. La penitencia no limpiará la vida corrupta que puedes estar llevando. La penitencia no va a limpiar tu vida espiritual por mucho que te flageles, por muchas espinas en las que te acuestes, por muchas buenas obras que hagas, por mucho dinero que tú des, etcétera, etcétera, etcétera. No hay manera, porque entonces estaríamos diciendo que hay métodos de salvación y aparte de lo que es Jesucristo, independientemente. ¿Y qué dice Juan 14:6? Que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no hay otro método para llegar al Padre si no es solamente por Él. Más adelante en el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué se murió Cristo? Y es algo que hemos tratado de aclarar también a lo largo de todos estos meses y los que faltan lo seguiremos haciendo. Si todo esto fuera real, si todo esto fuera posible en una vida espiritual, respóndanme. Pongan ahí en los comentarios, ¿para qué entonces murió Cristo en la cruz del Calvario? Bueno, pues no le creas a Bruno Nava, no le creas al pastor, ay, casi me traiciona el subconsciente, a nadie. Créele al apóstol Pablo que dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero el catecismo sigue extendiendo la tradición a declarar que la penitencia puede ayudar incluso a los muertos. Artículo 1032. La iglesia también recomienda las limosnas. Uy, újule. Me falta aquí, voy a poner unos efectos. Aquí pondría un efecto de una caja registradora. Imagínenselo. ¿Verdad? La iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. A mí el que me diga que la iglesia católica no practica estas cosas, en serio no tiene idea en dónde está parado, porque además esto es uno de los puntos fundamentales. En octubre, en el siglo XVI, la primera parte del 1500, Lutero estaba por completo en contra de esto y decía, yo protesto, de ahí viene que somos protestantes, porque protestamos en la forma en la que Roma está llevando una vida espiritual y está haciendo a todos caer ahí. No me pueden decir que no, está en tu catecismo y es la ley que rige tu religión. 1032. La iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. ¿Cómo era esto? ¿Se acuerdan cuando hablamos del purgatorio, de este estado intermedio del alma, que también es un medio de control espiritual, que esto no existe, que se hacen sacrificios, que se paga dinero, que se pagan las indulgencias para hacer salir más rápido a las personas y su purificación sea más rápida y más eficaz, una vez más haciendo insuficiente la sangre de Cristo? Ah, bueno, pues ahí está. ¿Qué tal? Esto, de verdad, las penitencias no van a ayudar a los muertos a nada, a nada. La palabra de Dios es clara. Nosotros, dice la palabra de Dios, que es que el hombre muera una sola vez y después de ahí el juicio.
Nosotros cuando partimos de este mundo solamente hay dos caminos, la condenación eterna y la vida eterna. Y es solamente en su soberanía Dios cómo ha determinado los parámetros para que alguien acceda a la vida eterna y por supuesto todos aquellos que rechazan esos parámetros acceden a la condenación eterna. Tú podrás pagar millones de limosnas, tú podrás pagar millones de indulgencias, tú puedes hacer billones de buenas obras o aparentes buenas obras, porque también es tapar el remordimiento de nuestros pecadotes. Podemos hacer eso por algún difunto que nosotros podamos tener, tu mamá, tu papá, tu hermano, etcétera, etcétera, tu perro, el milaneso, por lo que tú me digas que crees, nada de eso tiene impacto en el reino de los cielos. No lo vas a salvar de nada. La salvación es personal y es a través de Jesucristo, no a través de buenas obras. Lo dice una vez más Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pero si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesucristo. Sí, seguimos episodio tras episodio, sobre todo en este análisis de los 7 sacramentos, cómo se sigue construyendo un muro que lejos de acercarnos a la salvación, que lejos de construir más bien un puente, es como un muro que nos aleja cada vez más y más y más del reino de los cielos. Siglos como Roma ha tenido este control. Y una vez más, tu economía, tus emociones, tu vida espiritual, tu vida social, porque así es, uy, más y, como dicen Pablo Chico, infierno grande. Te sigue manteniendo con cada una de estas doctrinas la Iglesia Católica en sujeción. Y reflexiona una vez más. O sea, a ver, tú crees en Cristo, crees en Dios, crees en el Espíritu Santo, crees en un Dios trino. Yo lo he dicho muchas veces, sé que dentro del catolicismo hay quienes aman a Dios de una forma genuina, de una forma profunda, de una forma que a lo mejor haría palidecer el amor que quizá muchos evangélicos profesamos tener por Dios. Yo sé que lo aman, lo pueden amar, pero también Dios ha dicho de qué forma. Tú no puedes amar a una persona, por ejemplo, imagínate a un hombre amando a una mujer a su modo, tratándola mal, gritándole, menospreciándola, levantándole la mano, y la mujer por más que le dice, es que tú no me puedes amar así, yo soy una mujer que necesita palabras bonitas, que necesita caricias, que necesita tiempo, que necesita comprensión, que necesita divertirse. Esa es la forma en la que a mí me vas a amar. Y entonces el hombre dice, no, no, es a mi modo y paz, ¿no? La cachetada, o pum, los gritos, o etcétera, etcétera, y tratarla mal. Lo mismo está sucediendo con Dios. O sea, Dios nos dice, sí, yo sé que tú me puedes amar, pero me tienes que amar de esta manera, no como tú crees, ni consideras, y déjenme decirlo, ni como te conviene. Es como yo digo. Y una vez la Iglesia Católica, justo con cada uno de estos sacramentos, y lo seguiremos viendo, está despreciando a Jesucristo. ¿Coincidencia, casualidad? ¿Será verdaderamente la Iglesia del Señor? ¿Será verdaderamente regida por Dios, el creador del universo, el catolicismo? Y pregúntate si de veras eres amante del Señor, si lo amas con todo tu corazón, si crees que Dios es el Dios de la Biblia. ¿No te conviene más obedecer su palabra que la palabra de los hombres? O sea, no hay manera de que cada cosa que las religiones enseñen y estén contrarias a la palabra de Dios, nos lleven a la presencia del Padre. Y hemos visto varias veces este versículo. Y con esto quiero terminar. Romanos 3:28. Ya hasta se lo deben de saber de memoria. Leo. Así que concluimos ser justificado el hombre por la fe viva sin las obras de la ley.
Lo que nos justifica es la fe en Jesucristo, no las obras. No necesitas penitencias. Necesitas clamar al Padre para que Cristo more en ti. Necesitas clamar al Espíritu Santo para que Él te redarguya, te dé convencimiento de pecado, de juicio, de justicia. Necesitas confesar tus pecados one by one delante del Padre, a Dios, no a ningún ser humano. Necesitas un genuino arrepentimiento y entonces sí, seremos incluidos en el reino de los cielos. Y así cada vez que caemos, cada vez que metemos la patota, etcétera, etcétera, nosotros tenemos, como dice la Escritura, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y Él nos limpia, nos perdona, nos fortalece, acompaña y aconseja a lo largo del levantamiento de la cosecha y nos hace prosperar en espíritu. ¿Qué te conviene seguir? ¿Tradición de los hombres? Ya sé que fue tu abuelita la que te llevó. Ya sé que así es tu familia. Pero hay alguien que está por encima de todos y ese es Jesucristo. Y cada lunes lo diré. Por encima de la Biblia, nada. Por encima de Cristo, nadie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos abres los ojos a toda verdad. Gracias porque tú estás presente, Señor, en cada estudio. Podemos nosotros corroborar, porque tu palabra es viva, es eficaz, nos da convencimiento. Sé, Señor, que habrá muchas personas que sigan resistiéndose a tu amor, que sigan resistiendo tu gracia, que sigan resistiéndose, Señor, a entender el plan redentor que tú mismo has diseñado. Y Padre, nosotros te pedimos por cada una de esas personas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en ellos, que cada palabra que pueda escucharse en este podcast, en este video, Señor, ellos puedan sentir en lo profundo de su espíritu, no Bruno hablando, sino tu Espíritu Santo hablando a su espíritu. Que tu Espíritu Santo les dé convencimiento, Señor, de que hay algo más allá que una religión, hay algo más allá que una tradición de hombres, y es tu amor, tu existencia, tu poder verdadero. Te pedimos, Señor, por cada persona que ha de escuchar este mensaje que pueda impactar su vida, que deje de lado todo aquello que ha determinado para afligirse, para obrar en buenas obras o aparentes buenas obras, en limosnas, Señor, en indulgencias, en gastar, en lastimar su propio cuerpo, Señor, y que pueda mejor reconocerte a ti y descansar en tus brazos. Te queremos pedir que seas siempre con nosotros, Señor, en cada estudio, porque eres tú, Padre, el que nos va a dar convencimiento de lo que se dice está, por supuesto, establecido en tu palabra. Yo te pido, Padre, por cada persona que ha de ver y escuchar este episodio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y para todos ustedes igual, compártanlo, compártanlo. Siempre lo he dicho. Aquí pues las estadísticas no mienten y así como hablábamos de esas estadísticas de quienes escuchan o ven segundos solamente y ya tienen una opinión, también hay estadísticas de cuántas veces se comparten los audios y los videos. Estamos llamados a predicar el Evangelio. No soy solo yo, somos todos nosotros. Y las evidencias son claras. El Señor viene pronto, muy pronto. Anímate a compartir estos videos, anímate a hablar de estos temas con todas las personas que pues se supone que amas y que no podrás ver en el reino de los cielos si no tienen a Cristo en su corazón. ¡Auch! Pues ya con esta me despido. Que Dios les bendiga, paz y gracia de parte de Jesucristo. Nos vemos muy pronto, si Dios lo permite, el próximo lunes. Y ya vienen temas más interesantes. Bueno, todos han sido interesantes, pero vienen cosas fuertes. Así que oren también por un servidor, oren por mi familia, porque se pone ruda la guerra espiritual. Algún día hablaremos de guerra espiritual.
Aquí hay guerra espiritual. Dios les bendiga, que tengan bonita noche. Bye bye.